Logros, sociedad anónima, es considerado uno de los líderes en la industria frigorífica argentina, empresa que reflotó 20 años atrás un establecimiento histórico de Córdoba situado en Río Segundo. Adquirido en remate público por Juan Carlos Grimaldi, quien sumaba una experiencia de 40 años en la actividad, tuvo desde sus inicios un objetivo de excelencia en carnes, para satisfacer los altos estándares de algunos mercados internacionales, por lo cual fue dotado rápidamente de un equipamiento de vanguardia en el rubro y recursos humanos sumamente capacitados. La planta de frigorífico Logros cuenta con una capacidad de faena diaria de 1.000 animales, con un desarrollo completo del proceso de maduración, cuarteo, desposte, empaque, enfriamiento y depósito, labor para la cual emplea unos 1.000 operarios. Y en 20 años vivimos de todo. Vivimos bunes de exportación, vivimos sierras de exportación, vivimos cambios paradigmáticos en la demanda del cliente. La ilusión de Juan Carlos era un frigorífico preparado para exportar volúmenes a la Unión Europea. Esa es nuestra decisión. Hicimos 3 cámaras de enfriado, pensando que nuestro crecimiento en algún momento iba a ser Unión Europea, iba a superar el Hilton. Logros, indudablemente, en la provincia de Córdoba está identificado con la actividad exportadora de carne vacuna. Su fundador, Juan Carlos Grimaldi, comenzó su actividad con la industria en Estancias del Sur, recuperando una empresa que en su momento estaba en un proceso de quiebra. Cuando vende Estancias del Sur, al poco tiempo, decide invertir en Río Segundo también, construye un frigorífico desde cero, que actualmente es Logros, y un ciclo 2 también de carnes en proximidades, que es Vare. Y desde el primer momento la consigna fue la exportación. Prontamente obtuvo la habilitación para exportar carnes a la Unión Europea e integró el lote de los primeros 5 frigoríficos facultados para proveer de carnes al mercado chino. Sus principales consumidores hoy son Alemania, España, Inglaterra, Holanda y Dinamarca en el viejo continente, además de Rusia, Chile, Israel, Túnez, Libia, Egipto, Argelia, Brasil y Hong Kong, sumado al gigante asiático. En el año 2006 fuimos una de las primeras 3 plantas de Argentina habilitadas para China. Demandó 5 años la primera exportación. 2011 fue la primera exportación a China de productos congelados, y se abrió un mercado que no lo pensábamos. El que no nos estamos viendo el sudeste asiático cuando nosotros arrancamos, no lo veíamos. Era una utopía. Y hoy es una realidad, ¿no? Una realidad tremenda, muy fuerte, de altísima demanda insatisfecha. Un escenario dentro del cual se puede crecer incluso en nichos especiales de consumo, y vale para ello la experiencia que lleva adelante Logros con carnes de la raza Wagyu, autóctona y propia del país del sol naciente, que tiene una capacidad de infiltración de grasa en el músculo. Hoy se está haciendo un trabajo, Manuel compra los terneros, van al feedlot, se hace un programa de alimentación muy especial para tener un engorde lento, con alto contenido de energía, y se llega a pesos muy importantes, de 700 kilos o más, y esos animales se faenan, se certifican nosotros estamos haciendo este trabajo con una gente de Uruguay, creadores, Asociación de Creadores de Wagyu de Uruguay, y se exportan a ese nicho de China. Un nicho que estamos hablando en un mundo de China de 5 millones de personas, ¿no? En el inicio Logros contaba con unos 270 operarios, pero la playa de faena fue prevista para la máxima capacidad que posibilitara alcanzar algún día la superficie total del frigorífico, de manera que el área de procesamiento creció como un mecano, llegando a la actualidad con más de 1.000 trabajadores. El grado de tecnificación alcanzado es realmente vanguardista en el ámbito nacional, demostrando paralelamente un importante trabajo en el campo de la experimentación y la ciencia aplicada al logro de la máxima calidad en carnes. Nosotros fuimos uno de los primeros frigoríficos en tener oreo continuo, una visión que tuve en Alemania, y donde el término cuidar me golpeó muy fuerte, y el hecho de sacarle la humedad a la carcasa, de llegar a las cámaras con una media res seca y una media res con baja temperatura, va a hacer que condensemos menos. O sea, de un cuerpo que sale de faena con 30 grados, 28, 32, que sale de faena, pasa aquí por un pasillo y una cámara donde la temperatura exterior
se la baja en más de 10 grados. Eso que hace que cuando llega a la cámara de maduración no se produce ese choque, no hay evaporación, y al haber evaporación habría condensación en las paredes de la cámara y eso nos generaría vida a bacterias. Avance que fue acompañado del trabajo realizado junto a CEPROCOR, Centro Científico Tecnológico de Córdoba orientado a la innovación de productos y procesos, con apoyo del Ministerio Provincial afín, gracias al cual cuenta hoy con un equipo de ozono en el entretecho del frigorífico. Son 6 generadores de ozono que llevan gas ozono a las cámaras de maduración y con eso logramos mejor perfil bacteriológico, mejor maduración de las carnes y sobre todo comercialmente menor color, menor secado de la media res, y eso nos permite una menor merma, ¿no? Merma de charqueo sobre todo. Me parece que para la industria local y nacional es uno de los ejemplos a imitar. De hecho, en cuanto a lo que refiere a capacitación, controles sanitarios, es una empresa modelo donde con el propio SENASA se utiliza como frigorífico escuela. Por ende, me parece que está dentro de las empresas de primer nivel. Logros ha implementado un sistema de calidad integrado, basado en normas nacionales e internacionales, tales como análisis de peligros y puntos críticos de control, procedimientos operativos estandarizados de sanitización, buenas prácticas de manufactura, además del bienestar animal, capacitando para ello al personal de forma permanente. Cuenta con un equipo multidisciplinario, el que trabaja en un plan preventivo que minimiza o incluso elimina todo riesgo que pueda presentar la cadena de abastecimiento. Es además el primer frigorífico que mide su huella ambiental de la carne por un convenio alcanzado con el INTA y el INTI, iniciativa que motorizó un programa nacional del IPCBA para ejecutar el mismo análisis en otras 20 empresas. Logro fue el impulsor en el país de hacer la certificación de la huella hídrica. Con el trabajo conjunto de INTI y de INTA, lograron determinar desde el campo de cría en Santiago del Estero, el campo de engorde en la provincia de Córdoba, el procesamiento industrial en Río Segundo y el traslado vía terrestre a China, traslado marítimo a Europa y aéreo a Estados Unidos, el impacto ambiental que genera y poder ponerle números y determinar que están prácticamente en un tercio de lo que los trabajos europeos han determinado de contaminación de actividades similares. Este tipo de trabajo hay 4 o 5 empresas en el mundo que lo han podido hacer. Fue tomado de modelo por parte del IPCBA y actualmente tenemos más de 20 frigoríficos involucrados en esta determinación, con más de 120 productores que son los proveedores de Hacienda y que una vez que esté concluido nos va a servir como país como carta de presentación y de trabajo sustentable de la ganadería y la industria cárnica. Esto permitirá afianzar para la carne argentina ciertos mercados de muy alta exigencia, como el europeo, a partir de demostrar que nuestra ganadería es amigable con el medio ambiente por esa reducción en la huella de carbono. En el orden mundial, la emisión de gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global representan una gran preocupación, por lo que la ejecución de medidas de mitigación ocupa tanto a productores, empresas, consumidores y gobiernos. Del 2005 que bregó por 2 cosas: generar nuestra energía y desarrollé una matriz energética donde contaba que teníamos que llegar a desarrollar nuestra energía, y el tema ambiental, que justamente el planteo era que esos gases de efecto invernadero que decíamos en ese momento no llegaran al medio y lo pudiéramos captar. Entonces me movía como financiamiento para ese proyecto los bonos de carbono que estaban en ese momento, que no prosperaron. Kioto fue un paso que realmente sirvió, pero que no fue tan contundente. El proyecto era, a través de biomasa, generarnos para poder certificar los gases que dejamos de emanar
contra los gases que estábamos emanando. Ese delta es el que certificamos y vamos a hacerlo. Aspiramos a un valor de bonos demandados por empresas que no podrían certificar nunca en ese momento, importante, y se desinfló por el fracaso de Kioto. El trabajo igualmente prosiguió y prosperó hasta caracterizar sus efluentes, pudiendo concretar el primer concepto de recolección de gases a través de una represa cerrada, donde permanecen entre 21 y 30 días, obteniendo por un lado biogás y recuperando barros mineralizados como biofertilizantes. El gas será utilizado para producir vapor, el que permitirá regular la temperatura de los tanques, mientras el digerido posibilitará remediar los suelos agrícolas, contribuyendo aún más al modelo de economía circular e integración. La empresa familiar está integrada desde la producción en campos de la empresa, desde Santiago del Estero hasta Córdoba. Estamos en la recría, en la recría y el engorde, en sistemas pastoriles, en sistemas con suplementación, en sistemas de engordes a corral. En Córdoba generamos todo lo que es la materia prima para el mercado interno y para China. Y en Santiago del Estero todo lo que es Unión Europea y Estados Unidos el novillo pesado, con producciones de maíz. El campo está armado de tal forma que se autogenera para autoconsumo, se genera el grano que consumimos. En rotaciones con leguminosas, ahí rotamos con porotos, con legumbres y generamos maíz y sorgos para el tema del engorde. Campos en los que han incorporado sistema de riego por goteo subterráneo de origen israelí, pensando en producir animales en un modelo pastoril que ya despertó curiosidad a nivel mundial, ámbito en el que nuestro país está conceptuado como ineficiente ambientalmente en su esquema productivo. Explicar que de golpe escuchás el timbre de tu cliente en Alemania, de tu distribuidor en Alemania, que te dice que hay un retail que no le compra más carne a Argentina, porque no quiere colaborar con gente que no está haciendo algo por el ambiente. No quería hacer la huella del campo, sino llegar hasta las góndolas, saber que cuánto realmente costaba en dióxido de carbono nuestra carne puesta en las góndolas de Alemania. Decidimos hacerlo en Alemania por el transporte marítimo, en Estados Unidos por el transporte aéreo y en Chile por el transporte terrestre. Y nos ubicó contra los famosos 99,4 kilos de dióxido de carbono equivalente para 1 kilo de carne, que pregona Europa, que defiende McCartney, que es digamos, la bandera de los ambientalistas, no ambientalistas europeos. Encontramos que la salida de campo, la tranquera de campo nuestra estaba en 11 kilos. Dando como neutro el secuestro y las emisiones de ese bosque nativo con esa pastura y ese rebrote de monte, con esas tres jugadas, esas tres variables. En el caso del frigorífico Logros, la huella se ubicó en 28,6 kilos en los envíos a Chile por vía terrestre, 28,93 en los embarques marítimos a Europa y 31,43 en el transporte aéreo a los Estados Unidos, bajo un sistema que se intenta seguir perfeccionando para poder certificar en bonos negociables. Este desafío les valió un gran reconocimiento, como el Premio a la Excelencia Agropecuaria La Nación Banco Galicia 2021, sumado a la satisfacción propia de posicionar un compromiso fundamental pensando en el planeta. Lo recibió Logros con el INTA y con el INTI. Tampoco no lo quiero personalizar para nada, al contrario. La clave es que no es la carne de Logros solamente, la carne argentina. Cuando vos vas y le compro Logros, le vende Logros, pero es la carne argentina. El orgullo está ahí. Y es entender lo importante que la carne. Y cuando discutimos todavía si vamos a producir o no vamos a producir carne, por favor, corrijamos un poco esta historia, sino seamos eficientes en nuestra producción de carne. Entendamos cuánta fuente de trabajo genera la producción de carne, cuánto movemos y cómo nos ven en el mundo. Yo creo que no hay más orgullo más grande que ir a una feria internacional y decir que estás produciendo carne. Parte de nuestra obligación es hacerle conocer a ese consumidor europeo preocupado con el ambiente que nuestra producción no tiene el mismo impacto que el tipo de producción europea, que es la que ellos tienen más próximas y más conocen.
La industria de la carne se caracteriza por ser un gran desarmadero de la res, donde la sustentabilidad del negocio pasa por el óptimo aprovechamiento de todos y cada uno de sus componentes, dándoles el justo valor convertidos en productos de consumo o una utilidad a través de su conversión en energías, insumos o sustento para otros fines determinados. La mayor utilidad está en la carcasa. No obstante, Logros ha instrumentado un protocolo de procesamiento absoluto y eficiente de cada animal, por cuestiones económicas, ambientales y de responsabilidad empresaria. Lo único que puedo perder es el mugido. A partir de ahí, la organización está en el servicio, lo que tratamos de capacitar para el manejo de hacienda en corrales, el manejo de hacienda en jaula, la recepción de la hacienda. Hoy tenemos auditorías permanentes, tanto de SENASA a nivel nacional como del exterior. Nosotros somos proveedores de la cadena McDonald's. Tenemos auditorías de Estados Unidos, de certificadores de Estados Unidos que nos vienen a auditar, tanto en el manejo del bienestar como en el tema de responsabilidad social. Y a partir de ahí, el animal va a corrales, los corrales están con sistemas de aspersores para bajar el estrés, para aclimatar al animal. Tienen un mínimo de 6 horas de estado en los corrales, pasan al sacrificio, que hacemos en primera etapa, recuperamos sangre con un sentido ambiental, con un sentido de que eso no puede ser un pasivo, sino que al contrario, lo convertimos en un producto de alto valor, como producimos plasmas, hemoglobina y harina de sangre, y producimos suero bovino. La infraestructura del frigorífico en el sector de faena es del tipo vertical en 2 plantas, donde el animal se iza para su tratamiento y disposición, teniendo un alto nivel de automatismo e inocuidad con moderno equipamiento de origen americano, mecánico y neumático, el que posibilita faenar 140 animales hora. Hay temas muy interesantes dentro del tema de faena que vamos recuperando, tanto por la trazabilidad, tanto por dentición, tanto por la recuperación de material nervioso, tanto por el trabajo en mesa de vísceras. Hay tantas cosas que vos podés ir haciendo en este proceso, donde por supuesto el valor principal es la carcasa, es la calidad que vamos a producir nuestras carnes. De ahí pasa al palco de tipificación, el lavadero está automatizado. El palco de tipificación se lo tipifica el animal con las condiciones que exige hoy el Ministerio. Pasa por una aplicación de ácido láctico, de ácidos orgánicos, entra al oreo y va a cámaras de maduración. Se mide permanentemente el pH, se trabaja con el ozono, pasa a cuarteo y más tarde a desposte para ser luego tipificada de acuerdo al destino, ya que la empresa está facultada para exportar a todos los países habilitados por nuestro país, incluido Israel, pues superan las exigencias del rito kosher. Se encuentran a la espera de resolución para el mercado halal de Malasia, ya que el sudeste asiático presenta una demanda creciente muy tentadora, pero surge allí nuevamente la exigencia de una política ganadera de largo plazo. Y hoy estamos un poco frenados con exportación, ¿no? Lamentablemente, pero estamos trabajando, yo te diría un número exacto, no lo tengo en la cabeza en este momento, pero estamos pasando el 65% y tendríamos que estar muy arriba del 70%, llegamos al 82%. Tenés que diferenciarlo en el comprador de volumen y en el de precio, en el de calidad premium. Si vamos por el premium, es Alemania, con un cliente histórico, 30 años con la familia Grimaldi. Y si vas a Estados Unidos, tenemos un muy buen cliente en la zona de Miami y una apertura en Filadelfia, una apertura en otro sector de Estados Unidos con distintos tipos. No queremos entrar en el tema de la hamburguesa, queremos diferenciarnos e ir a cortes premium. Estamos entregando en una cadena de supermercados, Tunita lo argentino que está en Miami, y en una cadena de catering que está en Filadelfia. Un establecimiento ideado para la exportación, que faena actualmente unas 11.000 cabezas mensuales, aunque alguna vez alcanzó las 18.000, con ciertas experiencias enriquecedoras como la exportación hacia el mercado japonés, que se perdió por inconsistencia de nuestra realidad económica y productiva. La apertura de mercados podría generar fundamentalmente empleo para unas 400 personas y recuperar el funcionamiento de una segunda planta de la firma que hoy está parada con la pérdida de inversión que ello implica. Todo frigorífico
requiere de un alto costo de reinversión y mantenimiento. Así como es una infraestructura grande, un gran desarmadero, el deterioro por el tipo de producto y temperaturas y humedades con que se trabaja es importante y por eso requiere de una alta inversión en mantenimiento. Sinceramente creo que la etapa a la que vamos es la robotización. La robotización nos va a permitir mayores controles. Creo plenamente en la ingeniería 4.0, estamos tratando de implementar acá la fluencia de datos. Creo muchísimo en la inteligencia artificial, por supuesto, y creo que eso nos va a generar más trabajo porque hay muchísimas cosas donde tenemos que abrir la cabeza para hacer en general. Te comenté el proyecto que hemos presentado en IPCB, el BCBA, del tema de úteros para poder llegar a generar embriones de alta genética con bajísimo costo. Estamos por detrás de proteínas de órganos. Hay mucho para hacer, muchísimo para hacer ahora las proteínas con el tema del cuero. Todo eso va a demandar mucha mano de obra y sobre todo técnica, gente que se capacite, que se prepare, que vamos para ese lado, ¿no? Lo energético, te comenté, es un gran desafío. Logros cuenta hoy con certificaciones relacionadas a la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, que permiten trazar metas claras y precisas sobre todos los procesos de producción, a fin de mantener una dinámica de mejora continua en todos los sectores de labor, y otras internacionales como BRC versión 8 para el acceso a compradores mundiales. Las normas sobre inocuidad, sabotaje y fraude son condiciones presentes en toda negociación fronteras afuera, junto a la trazabilidad que garantice cómo se generó ese producto, madurado acorde al gusto del consumidor. Le damos valor a la demanda del cliente. Tengo una postura de la carrera universitaria donde te enseñaron a producir y producir más. Y un posgrado en agronegocios donde te enseñaron a entender quién era el cliente y qué es lo que exigía el cliente. Y vos eras el cliente, vos sos cliente todos los días y a cada momento. Y está desde una decisión de sociedad, una decisión de nutrición, a una decisión de ropa. La estamos exigiendo y no nos entendemos y actuamos muy robotizados. Y entender eso es en esta industria fundamental, ¿no? Para poder cumplir con los deseos y con la sorpresa pensando en lo que el cliente va a querer. Su mayor satisfacción, nos manifestaba, ha sido observar en estos 20 años la mejora en la calidad de vida de sus operarios, consolidando la idea de que la economía social crece a partir del empleo genuino en labores productivas y de agregado de valor. Nada más por hoy, simplemente agradecerles a la gente de Frigorífico Logros por abrirnos sus puertas para conocer este modelo, a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.